Vean que les entregamos ahí su programa para que ustedes lo tengan como una hoja de ruta del contenido que debemos agotar. Nosotros les damos acompañamiento y ustedes tienen que ser autodidactas y obviamente venir a clases, ¿verdad? Porque eso es muy, muy importante. Y si vienen a clases, pues obviamente tienen que rentabilizar su tiempo, ¿verdad? Porque si uno viene a chatear, o viene a comer, o viene a platicar de otras cosas, como que eso no tiene mucho sentido. Yo respeto su hambre porque somos humanos, ¿verdad? Pero ya le decía por ahí a Karen, si ustedes estudiaran como comen, serían genios. Entonces vamos a rentabilizar el tiempo, lo vamos a optimizar. Intencionalmente quise llegar allá atrás para verlos así de cerca porque no se dejan ver ustedes. Es importante que participen en clase, ya sea presencial, ya sea virtual, porque de repente a uno le hace falta un punto, 2 puntos, y qué mejor que a uno lo ubican y nosotros tenemos registros de los estudiantes que participan. Entonces no se les regala un punto, no se les regala 2, sino que se hace un recuento de la actividad de ustedes en clase y obviamente se lo habrán ganado, ¿verdad? Entonces les hago esta advertencia de la reflexión antes del primer parcial, ¿verdad? Para que ustedes optimicen su tiempo. Si tienen dudas, pregunten. Si vuelven a tener dudas, vuelvan a preguntar. No importa que sea de lo mismo, ¿verdad? En la repetición está el conocimiento, ¿verdad? Entonces es bien importante que adviertan eso. Y yo les decía al principio de clases que no sabía si ya les cayó el 20 de que son de 10º semestre. Y que ustedes ya la otra semana empiezan los primeros parciales del 10º semestre. El siguiente mes tienen parciales del 10º semestre, segundos. Y luego el siguiente mes tienen finales y cerramos, ¿verdad? Entonces hay que advertir esa reflexión porque es muy importante para nosotros. Y hay que motivarse porque no todos tienen la dicha de estar sentados en un escritorio en la universidad. Yo veo algunos estudiantes que están queriendo ingresar a la universidad y qué difícil les está haciendo ganar el básico y el específico. Muy difícil. Entonces vean ustedes ya van de salida, ¿verdad? Entonces es importante que adviertan eso. Hay un costo de oportunidad y un costo-beneficio. El costo de oportunidad es lo que ustedes pagan allá afuera por estar aquí adentro, ¿verdad? Dejan de estar en la casa, que todos querrían estar en la sala viendo Netflix o qué sé yo qué más, ¿verdad? Y no están haciendo eso, ¿verdad? Entonces ya te tienen que, ay sí, yo quisiera Netflix, dice allá la compañerita. Pero el punto es que estamos aquí y ahora. Entonces, ese costo es la oportunidad de estar aquí. Entonces, saquémosle el mejor resultado, ¿verdad? Y el costo-beneficio es lo que yo pago allá afuera por beneficiarme cuando yo voy a parciales y lo apruebo y voy a finales y lo vuelvo a aprobar. Entonces, cuando ustedes sacan 26, 27, 28 y se les dé la cara de alegría, ¿verdad? Y se hace la algarabía en la clase. Entonces, ese es el costo-beneficio, ¿verdad? De venir corriendo, de venir cansados, de que traen hambre, de que aquí celebran los cumpleaños un ratito que tienen ahí por la posibilidad de hacerlo. Entonces, vean ustedes el beneficio que van a obtener de todo ese esfuerzo. Valórenlo ustedes y crean ustedes en ustedes mismos. Porque si ustedes no creen en ustedes, no les pidan a dos perfectos desconocidos que crean en ustedes, ¿verdad?
Porque ustedes conociéndose como se conocen, se han pasado mínimo unos 20, 30 años con ustedes y aún así no confían en ustedes. Entonces no le pidan a todos los desconocidos que desfilamos por la tarima que confíen en ustedes, ¿verdad? Estamos viendo que ahí tienen ustedes su programa en soporte papel. ¿Por qué lo queremos en soporte papel? En principio, para que ustedes lo puedan tocar. Esta es mi hoja de ruta que debo agotar este semestre. Eso quiere decir, hablábamos en las primeras clases de qué nos proponemos, ¿verdad? ¿Qué debe lograr el estudiante? ¿Cómo lo va a lograr? Y cómo se va a reflejar en 2 exámenes parciales y un final. ¿Cómo va a ser la mecánica de evaluación? Lo decíamos el otro día, 30, 40, 30, ¿verdad? Pero algo más importante de nuestra hoja de ruta es que ustedes vayan chequeando lo que vamos viendo y decir, bueno, esto ya lo tenemos, yo lo tengo que ampliar, yo lo tengo que estudiar, yo lo tengo que escudriñar para que cuando sea 29 de agosto, pues yo esté preparado, ¿verdad? Yo esté preparado porque ese día creo que es el examen de mercantil, ¿verdad? Entonces vean ustedes, si ustedes ven, ahora nos fijemos en el contenido temático. Si ustedes ven en su contenido temático, la primera unidad la tenemos contenida en teoría general de obligaciones y contratos mercantiles. Se lo pueden colocar. Escríbanlo ahí para que cuando ustedes estudien su privado, ustedes puedan saber qué es lo que están estudiando, ¿verdad? Que ustedes, en lugar que digan, yo no sé de qué me preguntaron, pero me preguntaron y respondí. No, que ustedes digan, me preguntaron teoría general de obligaciones y contratos mercantiles y supe responder. Qué rico eso, ¿verdad? Tenemos entonces la teoría general de las obligaciones y contratos mercantiles. Ahí empezamos en la primera unidad. Si se dan cuenta, tienen ahí 30 segundos para chequear y se van a dar cuenta que eso está agotado, ¿verdad? Entonces eso ya lo vimos. Cuando todavía platicamos de la clasificación de contratos, estamos hablando de la teoría general, porque aplica a todos los contratos. Todos los contratos se clasifican. Tenemos contratos típicos, decíamos, tenemos contratos atípicos, tenemos contratos de adhesión y tenemos contratos solemnes. Los que no estén ahí taxativamente, ustedes anoten. Búsquense ahí el contrato de fideicomiso, por ejemplo, y ese contrato es solemne. Con la observación excepcional que los contratos de fideicomiso de inversión pueden ser, miren que es facultativo, pueden ser contratos en documento privado. ¿Cuál es el fundamento legal? Artículo 76, numeral 3, párrafo 3 de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías. Eso anótenlo ahí porque no todos estuvieron con nosotros en Mercantil 2, porque nosotros en Mercantil 2 sí lo vimos. Pero si ya se les escapó porque ahora los tienen preocupados en Mercantil 3, lo pueden anotar. Luego veíamos en doctrina la clasificación de contratos también. Esos contratos típicos, esos contratos solemnes, esos contratos de adhesión pueden ser contratos de cambio, contratos de colaboración, contratos de custodia, contratos de garantía, de prevención de riesgo. Esa es clasificación de contratos, ¿verdad?
Entonces tenemos ahí, si habláramos de contratos de cambio, por ejemplo, estaríamos hablando de la compraventa mercantil, porque hay una prestación que se entrega y a cambio se recibe una contraprestación que es el precio en dinero. Entonces ahí es de cambio. Pero si hablamos de contratos colaborativos, colaborativos simples o colaborativos asociativos, estamos hablando, por ejemplo, en un colaborativo simple o individual, de un contrato de participación. Si estamos hablando de un fenómeno asociativo, entonces hablamos del contrato de sociedad, por ejemplo, ¿verdad? Porque ahí hay asociatividad. Si hablamos de prevención de riesgo, decíamos, por ahí tienen ustedes y lo pueden anotar, el contrato de seguro. Ahí lo tenemos en la segunda unidad. Yo por eso quería que en su clase tuvieran su programa, porque entonces tenemos una hoja de ruta. La hoja de ruta nos dice por aquí se van a ir, ¿verdad? Por aquí me voy a ir. Y de repente no ponen atención, de repente están chateando, de repente están comiendo, de repente no vinieron a clase por X o Y razón, pues aquí está su hoja de ruta, ¿verdad? Esto me perdí, o esto voy atrasado, o esto es lo que viene, ¿verdad? Tenemos entonces, traten siempre de tenerlo ahí en su cuaderno de notas, ¿verdad? Porque entonces ahí ustedes están pendientes. Les decía, si hablamos, por ejemplo, de un contrato que pertenece a los contratos de prevención de riesgo, ahí tenemos el seguro y el reaseguro, ¿verdad? Si estamos hablando de garantía, tenemos la caución, ¿verdad? La fianza, el reafianzamiento, y así podríamos ir metiendo en cada clase de contratos los contratos en particular, ¿verdad? Ustedes por eso tienen un listado en detalle de contratos mercantiles en particular. ¿Qué van a hacer con esos contratos? Ubicar. Este es solemne, este es de adhesión, cuando ustedes ya los vayan viendo, ¿verdad? Este es un contrato de adhesión porque solo se firma y se está contratando por parte del consumidor, por ejemplo, ¿verdad? Encontramos a su vez que los contratos atípicos, que los tenemos ahí en la segunda unidad, van a estar en la ley de propiedad industrial. Este listado que ya tienen de contratos en particular en la segunda columna, ahí podemos anotar que los van a encontrar en la ley de propiedad industrial, en la ley de derecho de autor y derechos conexos. ¿Por qué aparece en leyes conexas, por ejemplo, el convenio de Berna y el convenio de París? Porque son las leyes, los convenios o tratados internacionales que respaldan el convenio de París, la ley de propiedad industrial, y el convenio de Berna, la ley de derecho de autor y derechos conexos. Esa es la razón. Encontramos a su vez que tenemos leyes conexas. Las leyes conexas no solo van a ser el convenio de París, no solo el convenio de Berna, también está el convenio de Roma. Si quieren leer los ADPIC, también van a encontrar, son contenidos internacionales en materia de propiedad intelectual. Ahí se recuerda que la ley de propiedad industrial y la ley de derecho de autor y derechos conexos, juntos esos contenidos forman el contenido de propiedad intelectual. Porque en un privado les pueden indicar, mire, no, enuméreme o liste las leyes de propiedad intelectual, y nosotros no tenemos leyes de propiedad intelectual, tenemos leyes de propiedad industrial, leyes de derecho de autor y conexos y tratados internacionales, ¿verdad?
Entonces, pero todo eso junto hace la propiedad intelectual. Luego tenemos que en esas leyes conexas vamos a encontrar contratos mercantiles, derecho de autor y derechos conexos, propiedad industrial. Luego nos vamos a la ley del mercado de valores y mercancías y ahí vamos a encontrar los contratos de bolsa. Entonces, como ahí no está en qué ley van a estar contenidos, entonces ustedes los contratos de bolsa los van a encontrar en la ley del mercado de valores y mercancías. Estamos desglosando este contenido para que ustedes aprendan a leer entre líneas. Eso no está ahí, pero está inmerso. Entonces, por eso lo están anotando. Encontramos a su vez que los contratos de bolsa van a ser los contratos del mercado de valores y mercancías, ¿verdad? Los contratos del mercado de valores son los que están regulados en la ley del mercado de valores. Son los que se negocian en la bolsa de valores. Cuando ustedes les hablan de Wall Street, mercado de valores, ¿verdad? Está cayendo Wall Street. Pues es el mercado de valores, ¿verdad? En Nueva York. Por ahí hay una película muy buena de eso. La pueden ver ustedes. Encontramos a su vez que tenemos un mercado bancario, lo veíamos en Mercantil 2, si se recuerdan. Tenemos un mercado básico, que es el que todos nosotros sí conocemos. Y a veces no nos gusta ir, pero hay que ir el fin de semana porque nos da hambre y comemos, ¿verdad? Entonces, todo eso, ¿dónde lo encontramos? En el mercado básico, ¿verdad? La terminal, la placita, la reformita, yo creo, y el mercado del barrio por donde usted vive, esos son mercado básico, ¿verdad? Pero tenemos el mercado financiero. Ese es otro. Y ahora estamos hablando del mercado de valores, otro, ¿verdad? Porque el mercado financiero, ¿qué negocia? Créditos, dinero, flujo de caja. El mercado de valores, ¿qué negocia? Títulos de crédito. Valores. Por eso se llama así, valores. ¿Alguien tiene su ley del mercado de valores? Que nos lea el artículo segundo. Artículo segundo. Traigan sus leyes para que las vayan subrayando, se vayan ubicando, vayan teniendo manejo de código. ¿Te lo leo, Lita? Por favor, Martencía. Artículo segundo. Pero grite porque quiero que oigan los de allá de la pared. Artículo segundo. Definiciones. Para los efectos de la presente ley se definen los términos siguientes. A. Valores. Se entiende por valores todos aquellos documentos, títulos o certificados, acciones, títulos de crédito típicos o atípicos que incorporen o representen según sea el caso, derechos de propiedad, otros derechos reales de crédito u otros derechos personales o de participación. Los valores podrán crearse o emitirse y negociarse a cualquier título mediante anotaciones en cuenta. B. Mercancías. Son mercancías todos aquellos bienes que no estén excluidos del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. Contrato. Se entiende por contrato todo negocio jurídico de carácter uniforme por cuya virtud se crean, modifican, extinguen o transmiten obligaciones dentro del mercado bursátil. D. Calificación de riesgo. Consiste en una calificación de riesgo emitida por una calificadora de riesgo inscrita en el registro de mercado de valores y mercancías respecto a un emisor o una emisión, con arreglo a las prescripciones técnicas generalmente observadas a nivel internacional.
Las calificadoras de riesgo se inscribirán en el registro del mercado de valores y mercancías, cumpliendo con los mismos requisitos aplicables a los agentes de valores. Información relevante. Es toda información de un emisor necesaria para conocer su situación real y actual en materia financiera, administrativa, operacional, económica y jurídica de un emisor, al igual que los riesgos identificables a los que está expuesto y, de ser el caso, la información concerniente al grupo empresarial al que pertenezca el emisor, independiente de su posición o situación en el grupo, siempre que influya o afecte situación en el grupo, siempre que influya o afecte dicha situación y que sea necesaria para la toma de decisiones razonadas de inversión y estimación del precio de los valores emitidos por el propio emisor, conforme a usos y mejoras prácticas de análisis de los mercados de valores internacionales. Intermediación. Con valores se trata de la realización habitual o profesional de cualquiera de las actividades que a continuación se indican. Primero, actos para poner en contacto oferta y demanda de valores. Segundo, celebración de operaciones celebradas con valores por cuenta de terceros como comisionistas, mandatarios o con cualquier otro carácter. Facultado para intervenir en los actos jurídicos en representación de terceros. 3. Negociación de valores por cuenta propia con el público en general o con otros. Cuarto, intermediarios que actúen de la misma forma o por cuenta de terceros. Gracias, Marta. Debo advertir, cuando Marta Lucía empezaba a leer las normas, cuando estábamos en Mercantil 2, se ponía muy nerviosa. Ahora ya no le tiembla tanto la voz. Entonces vean, el proceso es gradual. Si ustedes están participando, va a haber un momento que lo van a sentir tan normal que ya se quitaron esos límites. Hago la observación porque pueden estar en esa situación muchos, pero solo el ejercicio es el que nos quita el miedo, ¿verdad? Entonces las metas deben ser más grandes que los miedos. Encontramos que tenemos en nuestro Código de Comercio y leyes mercantiles conexas contratos, ¿verdad? De los contratos devienen obligaciones. Y de esos contratos y esas obligaciones deviene conocimiento para diferenciar, ¿verdad? Y así vamos a lograr diferenciar un contrato de otro, por ejemplo. Si ustedes se recuerdan, veíamos, por ejemplo, la compraventa mercantil. ¿Cuáles son los elementos personales que dijimos que tiene la compraventa mercantil? El comprador y el vendedor. El comprador y el vendedor, como lo digan, el vendedor, el comprador, el vendedor. ¿Qué quiere decir eso? Una autoevaluación, ya lo sé, ¿verdad? Eso. Porque es el día a día, ustedes van y acaban de salir y compran una ley. Ahí hay un contrato de compraventa, pero no le ponen asunto, ¿verdad? Y el derecho mercantil está por todos lados, ¿verdad? Encontramos entonces que hay elementos personales en ese contrato. ¿Cuáles dijimos que son los elementos reales? Es el objeto sobre el cual recae la contraprestación y la prestación, la cosa objeto del contrato y el precio que media como pago, ¿verdad? Entonces ahí tenemos elementos reales o materiales. ¿Por qué? Porque son tangibles. ¿Puede tocar usted que compre una ley? Sí. ¿Y toca el billete para pagar? Sí. Pues es material el elemento, ¿verdad? Hay elemento formal. ¿Cuál dijimos que era el elemento formal? La forma, las formalidades, los requisitos, los requerimientos que la ley establece para que un contrato sea válido y eficaz. Eso es.
Ahora, ¿quién se anima a definir el contrato de compraventa? Levanten la mano y hablen. Yo podría definir el contrato de compraventa como... Oigan allá atrás, por favor. El contrato de compraventa lo podría definir como aquel negocio jurídico que realizan dos personas, un comprador y un vendedor, en el cual se negocia un bien, que es la prestación, y un precio, que es la contraprestación, ¿verdad? Y que se hace constar en un documento escrito. Cuando hablamos dónde lo vamos a constituir, dónde lo vamos a hacer constar, ustedes inmediatamente se van a la formalidad de los contratos. Y el 671 yo creo que establece. Formalidades. No se requiere de formalidades especiales para la validez de los contratos mercantiles. Se le dará la forma que las partes contratantes determinen, que manifiesten la voluntad. Y entonces nos vamos al 1574 del Código Civil. Puede ser verbal, puede ser escrito, escritura, documento privado, acta administrativa, etcétera, ¿verdad? Y nosotros descubríamos una forma escrita más. ¿Cuál era? Ese es escrito. Muy bien. La otra que descubríamos en Mercantil 2. Los títulos de crédito. Vean que el certificado de depósito, ¿qué contiene? Un contrato de Un depósito. contrato de depósito mercantil. La factura cambiaria, ¿qué contrato contiene? Contrato de compraventa al crédito. Contrato de compraventa mercantil al crédito. La carta de porte, ¿qué contiene? Contrato de transporte de cosas. El conocimiento de embarque. Contrato de transporte de cosas también. Muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esos documentos son contentivos de contratos. Pero como esos no están taxativamente establecidos en el 1574, ya los de mercantil con alto nivel lo descubren, ¿verdad? Entonces van al privado y ustedes dicen eso y dicen, de verdad que ellos como saben. Ah, licenciada. Entonces esa impresión dan, a saber si sabrán, pero esa impresión dan, ¿verdad? Entonces, bueno es advertirlo. Encontramos, les decía, contratos. Tenemos compraventa, teníamos suministro, que también ya lo veíamos, el contrato estimatorio. A ver, ¿quién nos ubica el contrato estimatorio en el Código de Comercio? Necesito que estén despiertos y con manejo de código. Ahí nos dicen dónde lo encontramos. En el 713. 703. Léalo, Mario, por favor. Muy bien. Solo que fuerte. Claro. Artículo 713. Contrato estimatorio. El contrato estimatorio por el cual una parte entrega a la otra una o varias cosas muebles para que le pague un precio o bien le devuelva las cosas dentro de un plazo, se regirá por las siguientes reglas. 1. El consignatario no quedará liberado de la obligación de pagar el precio de lo recibido porque sea imposible su total restitución, aun por causas que no le sean imputables. 2. El consignatario podrá disponer válidamente de las cosas, pero éstas no podrán ser embargadas por los acreedores de aquel mientras no haya sido pagado el precio. 3. El consignante pierde su derecho de disposición sobre las cosas en tanto que no le sean restituidas. Muy bien. Entonces estamos ahí con el contrato estimatorio. ¿En qué consiste el contrato estimatorio? Cuando hablamos del contrato estimatorio, entonces nos vamos al 713 y encontramos que hay contrato estimatorio cuando una persona
pues entrega determinadas mercaderías a otra en consignación para que ésta los coloque en el mercado, se vendan y decida por ellos en un tiempo determinado, y si no fuera el caso que va a poder disponer de esas mercaderías y va a poderlas colocar en el mercado y el mercado va a consumirlas, entonces está obligada a entregarlas de vuelta a quien se las hubiere dado en consignación. Por lo tanto, y ustedes ya lo vieron, lo tenemos ahí en el 703. Tenemos entonces que esa es la definición del contrato estimatorio. ¿Sí? ¿Quiénes participan del contrato estimatorio? El consignatario. El consignante, que es la persona que entrega las mercaderías a la persona que las recibe, que es el consignatario. Entonces ahí ya tenemos elementos personales. Vean cómo uno puede ir desglosando su contrato. Eso es para cuando ustedes estudian. No se trata tanto de ver el contenido del contrato, sino que me enseñen cómo yo voy a estudiar, ¿verdad? Para que el contenido me sea menos difícil, ¿verdad? Un buen maestro es el que hace que el alumno haga de manera tal que aprenda con menores dificultades. Entonces tenemos consignante, consignatario. Ya definimos el contrato. ¿Por qué consignante y consignatario si estamos en el contrato estimatorio? Porque el contrato estimatorio con la doctrina también recibe el nombre de contrato por consignación o contrato de consignación. Y entonces ahí tenemos al consignante, que es la persona que entrega las mercaderías al consignatario por un tiempo determinado para que las coloque en el mercado, estén a disposición del consignatario por ese plazo determinado, que es quien las recibe, y si no es posible que él las negocie en el mercado y no ha podido disponer de ellas, pues entonces, vencido ese plazo determinado, las devuelve al consignante. ¿Cuáles podríamos colocar de ejemplos aquí? ¿Por qué los damos antes de lo demás? Porque así nos ubicamos en el contrato estimatorio. Y entonces tenemos que la mercadería va a ser Coca-Cola, por ejemplo, ¿verdad? Ahora que tienen calor. ¿Y a quién no le gusta el Coca-Cola? Bueno, entonces el consignante le entrega Coca-Colas al consignatario para que por un tiempo determinado él disponga de esa mercadería. ¿Cuál es la mercadería, dijimos? Coca-Cola. Entonces, si en ese plazo determinado el consignatario que recibe la mercadería no dispone de ella, no negocia la mercadería, entonces la devuelve al consignante. Esa posibilidad da el contrato estimatorio. Por eso decimos que es un contrato de consignación. Encontramos a su vez que van a encontrar ustedes todas las mercaderías que se envían a través de los distribuidores, ¿verdad? Los que llegan allá por su barrio, por allá donde usted vive, a su colonia, a su residencial. Y entonces ellos llevan y a las tiendas de barrio las surten. Y a los propietarios o encargados de las tiendas les dejan galletas, Pepsi-Cola, Coca-Cola, bebidas espirituosas y otras cosas, ¿verdad? Y entonces hay un plazo convenido entre las partes contratantes, que son consignante y consignatario, y vencido ese plazo, se le entrega el dinero por concepto de las mercaderías adquiridas al consignante
Ya firmaron acá. Si se negoció un juez, si en poder del consignatario se destruyeron, las debe de pagar, ¿verdad? Porque al consignante no le consta que eso haya ocurrido, pero a lo mejor se ocurrió. Tiene la obligación de devolvérselas al consignante, ¿verdad? Devolverle el dinero porque ya no las tiene como mercancías. Y si fuera el caso que no se negociaron, que no se movilizaron en el mercado y que se tienen ahí al vencimiento del plazo o al vencimiento de la mercancía, porque a veces pueden ser productos perecederos, entonces se entregan al consignante antes de su vencimiento. Entonces ahí tenemos contrato estimatorio. Encontramos que hay una prestación. Vean que la prestación y la contraprestación no aplica solamente para la compraventa mercantil, sino para todos los contratos. Entonces tenemos la prestación, que es la mercancía que el consignante entrega al consignatario. Y el consignatario queda obligado en su recepción a devolverla en caso no negociara esas mercancías o no dispusiera de ellas, ¿verdad? Porque las pueden negociar, se les pueden destruir o le da la gana y se las puede regalar a ustedes. Ah, bueno, pero entonces se las van a cobrar y él debe pagarlas porque tiene que entregar la contraprestación. ¿Por qué? Porque recibió la prestación, ¿verdad? Entonces, la característica sui generis en este contrato es que si no se negocia, no se dispone de las mercaderías, se devuelve. ¿Pasa eso en muchos contratos? La respuesta es no. Es propio de este contrato. Encontramos entonces que ahí tenemos elementos reales del contrato estimatorio. ¿Hay elemento formal? Sí. Nos vamos al 671. Y bueno es que lean mucho el 671 y lo sepan, porque aplica a todos los contratos mercantiles, con excepción de los contratos solemnes. Entonces deben de saber muy bien esa norma contenida en el artículo 671 del Código de Comercio. Ahora bien, ¿hay características de los contratos? Sí hay características. Ya veíamos en el contrato de compraventa, por ejemplo, un contrato de cambio, un contrato oneroso, un contrato bilateral, un contrato puede ser de tracto sucesivo, ¿verdad? Puede ser de tracto único. Entonces encontramos que hay características. ¿Por qué hablamos de la característica de la bilateralidad? Hay dos, ¿verdad? Dos personas individuales o colectivas que realizan un contrato, manifiestan libremente su voluntad, su consentimiento para darle forma legal al contrato. Entonces tenemos ahí que el estimatorio conlleva la participación del consignante y el consignatario bilateral. Solo estaba esperando que termine. Encontramos entonces que tenemos ahí bilateralidad. Dijimos que si recibe las mercaderías y dispone de ellas, ¿qué debe entregar a cambio? La contraprestación en dinero. Ah, bueno, entonces es oneroso. Y si no dispone de las mercaderías, vencido el plazo, entonces ¿qué pasa? Las devuelve. Entonces siempre es oneroso, porque no se queda con ellas, ¿verdad? Encontramos, si se quedara al vencimiento del plazo con las mercaderías,
mercaderías el consignatario no las devuelve y tampoco las paga, entonces sería un contrato gratuito. Pero en mercantil eso no existe, ¿verdad? Gratuito es solo la clase de mercantil y sus exámenes, pero después nada más, todo es oneroso. Hago la salvedad porque si no van a decir ustedes que no era así. Encontramos entonces que es oneroso. Ese devolver significa onerosidad. ¿Por qué? Porque no me las quedo, no me las regala el consignante, quiere decir. Es de tracto sucesivo. ¿Por qué es de tracto sucesivo? Porque queda un registro del movimiento de esos mercados. Porque se da en el tiempo, ¿verdad? Porque yo le traigo hoy, usted me devuelve mañana, le vuelvo a traer otro plazo, me llevo las que tiene, le dejo otras y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces es de tracto sucesivo. Encontramos que es un contrato real. ¿Por qué es un contrato real? Con algunos de ustedes ya vimos contratos. Porque no basta el consentimiento. El consignante debe entregarle las mercaderías al consignatario para que disponga de ellas. Entonces es un contrato real, ¿verdad? Ahora, si solo con el consentimiento basta, no habría problema, sería consensual. Pero entonces, ¿qué negociaría el consignatario? No se puede. Entonces ahí tenemos un contrato real. También es un contrato principal. ¿Por qué es un contrato principal? Eso sí se les queda. Que no necesita de otro contrato para poder suplir sus efectos. Porque no necesita de otro contrato previamente constituido para nacer a la vida jurídica, sino que él nace y persiste per se. Entonces ahí tenemos la característica de principal, porque hay contratos que son principales y otros que son accesorios, ¿verdad? Que nacen como consecuencia de otro contrato. No es el caso de este. Encontramos a su vez que los contratos producen efectos. ¿Qué efectos produce el contrato? Cuando hablamos de los efectos del contrato, significa que a veces a uno le preguntan en privado, yo escuchaba mucho que les preguntaban, explíqueme los efectos del contrato estimatorio, por ejemplo, o de cualquier otro contrato. Y uno se quedaba así como, ¿qué me está preguntando, verdad? Pues cuando le preguntan los efectos, significa ni más ni menos que las obligaciones y los derechos que nacen como consecuencia de la contratación para los contratantes partes en ese contrato. Entonces significan los efectos cuáles son las obligaciones que nacen en este caso concreto para el consignante y qué obligaciones nacen para el consignatario. ¿Qué derechos nacen para el consignatario? ¿Qué obligaciones nacen para el consignatario? Obligaciones y derechos. Entonces ahí estamos frente a los efectos que producen los contratos. Si lo vemos como efectos, como derechos y obligaciones, aplican a todos los contratos. Pero si lo vemos ya en los contratos en particular, eso significa que cada contrato va a crear determinados derechos y determinadas obligaciones, dependiendo del contrato de que se trate, ¿verdad? Entonces tenemos aquí que uno de los derechos del consignante es recibir el pago del precio de las mercaderías dadas en consignación al consignatario. Ese es un derecho del consignante. Otro derecho del consignante es que se le devuelvan las mercaderías
de las que no dispuso el consignatario. Pero tiene a su vez obligaciones, porque recuérdense ustedes en civil, todo derecho tiene aparejada una obligación. Entonces encontramos que es obligación del consignante entregar las mercaderías al consignatario en el tiempo, modo, lugar y condiciones convenidas. Esa es una obligación. Encontramos que estar de acuerdo consignante y consignatario en un plazo convenido para la entrega, la recepción y la devolución del precio o las cosas no negociadas. Esas son obligaciones. Entonces, encontramos en el consignatario que tiene el derecho de recibir las mercaderías, que tiene el derecho y la obligación de devolver las mercaderías no negociadas, que tiene la obligación de entregar el precio por las mercaderías negociadas en el tiempo, cantidad, modo y lugar establecidos en el contrato, ¿verdad? Ahí se recuerda que aunque sea un contrato verbal, tiene cláusulas contractuales, es decir, bajo qué términos de referencia se contrató. Entonces ahí tenemos los derechos y las obligaciones que nacen para los contratantes. ¿Cuál dijimos que es el sinónimo de los derechos y obligaciones de los contratantes? Los efectos que el contrato produce, ¿verdad? Cuando decimos los efectos que el contrato produce, nos podemos estar refiriendo al contrato de compra-venta, al contrato de suministro, al contrato de transporte, a cualquier contrato, porque todos generan derechos y obligaciones. Entonces ahí tenemos el contrato estimatorio. Dijimos que íbamos a incursionar en los contratos mercantiles que tienen relación con títulos de crédito. ¿Se recuerdan que en Mercantil 2 vimos títulos de crédito que se relacionan con contratos mercantiles? Ahora es a contrario sensu. Contratos que se relacionan con títulos de crédito. Encontramos en ese orden que ya decíamos, en principio está la compraventa mercantil al crédito. ¿Por qué, aunque sea largo el nombre, yo debo decirlo completo? Porque hay modalidades de la compraventa, ustedes ya lo vieron, ¿verdad? Hay mercaderías en tránsito, hay contradocumentos, etc. Entonces encontramos que hay contratos que se relacionan con títulos de crédito. Yo recuerdo exactamente en el semestre anterior que yo les decía, esto es un poco complicado. No todos los profesores de mercantil les dan contratos y después les dan títulos de crédito, porque si vemos el programa no hace alusión a contratos, me refiero de mercantil 2. Entonces yo les decía, pues un plus que van a tener ustedes es que van a ver primero esos contratos y después van a ver que de ahí nacen los títulos de crédito. Y ahora, beneficiosamente, ustedes eso ya lo llevan avanzado, ¿verdad? Porque ya le dimos duro a los títulos de crédito relacionados con contratos. Ahora solo denle vuelta. Contratos que se relacionan con títulos de crédito. Y los que no estuvieron con nosotros, pues hay que poner mucha atención para agotar esa parte que ya tienen avanzada algunos. Encontramos que tenemos el contrato de compraventa mercantil. Ya vimos la compraventa mercantil en general. Hoy la vamos a ver así rapidito, solo al crédito. ¿Y por qué solo al crédito? Porque es la modalidad de compraventa de la cual nace el título de crédito que se denomina factura cambiaria.
Miren qué bonito. Mercantil no es difícil. Entonces, vean ustedes, tenemos que el contrato de compraventa mercantil es exactamente con su definición la que ustedes ya saben. Un contrato típico mercantil por medio del cual una persona que se denomina vendedora entrega la cosa objeto del contrato a la compradora. ¿Para qué? En un plazo determinado, la parte compradora haga entrega del precio de la cosa recibida como contraprestación en ese contrato de compraventa mercantil al crédito. Ahí está definido. Y ya no le va a costar porque usted ya sabe de compraventa mercantil. Encontramos entonces que el contrato de compraventa mercantil al crédito queda contenido en una factura cambiaria. Si usted se va al libro tercero, va a ubicar la factura cambiaria. ¿Y qué nos establece la ley que es la factura cambiaria? Váyase a su código, ahí está. Grítele, los que no se portan bien allá al fondo, por favor. Artículo 591. Sí. Lean. Ay, háganle silencio a la compañerita, háganme la carita. La factura cambiaria es el título de crédito emitido en forma física o electrónica, que en la compraventa de mercaderías con la prestación de servicios, el vendedor o prestatario de un servicio libra y entrega o remite al comprador o beneficiario de un servicio. La factura cambiaria que se emite incorpora un derecho de crédito sobre la totalidad o sobre parte insoluta de la compraventa o prestación de servicio. El comprador o beneficiario de un servicio estará obligado a devolver al vendedor o prestatario del servicio la factura cambiaria original aceptada en la forma y condiciones que establece este capítulo. No se podrá librar una factura cambiaria por compraventa de mercaderías si la mercadería no se ha entregado real o simbólicamente. Si se trata de facturas cambiarias que se emiten por prestación de servicios, el prestatario del servicio es responsable de la veracidad de lo establecido en el documento y que sea posible ceder el derecho de crédito en la forma independiente de la obligación contenida en el contrato en virtud de la cual se beneficiará del servicio. Gracias. Vean entonces de dónde nace la factura cambiaria. De un contrato de compraventa mercantil al crédito o de un contrato de prestación de servicios al crédito. ¿Cuáles son los elementos personales de esa compraventa al crédito? El vendedor o prestatario. Vendedor o prestatario. Y el comprador. O beneficiario del servicio. Entonces vean, tenemos los mismos elementos que ustedes ya vieron. Si hablamos de los elementos reales, la cosa objeto del contrato da en compraventa al crédito. El precio que se paga por la cosa. Ahí están los elementos reales. Y la forma del contrato escrita. Factura cambiaria. Y ahí está. Y entonces ahí tenemos los efectos. Entregar la cosa objeto del contrato, realizar la prestación del servicio, entregar el precio de la cosa, entregar el precio del servicio prestado en el tiempo, modo y lugar convenidos en la factura cambiaria, ¿verdad? Entonces ahí lo tenemos. Otro contrato, y las características son las mismas que los contratos de compraventa en general. El contrato de transporte, el principio del contrato de transporte se clasifica en contrato de transporte de personas y contrato de transporte de cosas.
En este caso nos vamos a referir al contrato de transporte de cosas. ¿Por qué? Porque nace de ahí un título de crédito que se denomina carta de porte o conocimiento de embarque. ¿Cuándo vamos a crear carta de porte? A ver quién se recuerda. Cuando las mercaderías van a viajar por medio aéreo o transportado. Cuando la transportación de las mercaderías es por medio terrestre o aéreo. ¿Y conocimiento de embarque? ¿Nunca es? Cuando la transportación de las mercaderías se realiza vía marítima. No me vayan a dibujar olas en el examen porque yo no voy a entender. Entonces ahí tenemos contrato de transporte de cosas, ¿verdad? Ahí tenemos a los elementos personales de este contrato. Tenemos al transportista, tenemos al cargador, tenemos al destinatario, tenemos al fletante, como la doctrina y la legislación lo establece. Tenemos características igual que los demás contratos, ¿verdad? Contratos principales, contratos onerosos, contratos pueden ser de tracto único, pueden ser de tracto sucesivo, depende cómo se haya contratado, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos características, derechos y obligaciones. Si vamos a contratar en forma CIF, en FOB, en FAS, en CF, entonces vamos a entender hasta dónde llegan las obligaciones del vendedor y hasta dónde vamos a empezar con las obligaciones del comprador. Si fuera el caso que contratamos en una forma CIF, costo, seguro y flete, porque son Incoterms, están en inglés los términos. Entonces encontramos que en la forma CIF el comprador o destinatario va a recibir las mercaderías de conformidad hasta cuando lleguen al destino pactado en el contrato de compraventa. ¿Por qué de compraventa? Porque es costo, seguro para la transportación y flete para la transportación, ¿verdad? Entonces ya tenemos combinación de contratos, eso quiere decir el CIF. Encontramos a su vez que vamos a tener el contrato de compraventa contenido en la factura cambiaria, pero el contrato de transporte de cosas contenido ya sea en la carta de porte o en el conocimiento de embarque, o puede ser en ambos. Cuando por ejemplo la mercadería viene de la China, saldría muy caro traerla en avión, entonces viene en buque, ¿verdad? Viene vía marítima, pero de allá para acá, en Puerto Quetzal, Puerto Santo Tomás, etcétera, va a venir vía terrestre. Entonces ahí tendríamos conocimiento de embarque y después carta de puerto. Entonces ahí estamos con esos contratos. El próximo día vamos a estar viendo el depósito mercantil, depósito bancario, depósito en general.